Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Este es el día que el Señor preparó para nosotros. En este su programa, una voz, esa voz que surge de la palabra de Dios, la Biblia. Hoy con un tema realmente interesante, creemos nosotros, pero todo lo que surge de la palabra de Dios es súper interesante, ¿no le parece? Porque habla de nosotros, porque nos guía, porque nos ilumina la palabra de Dios, la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, así dice la Biblia, y es una realidad. Hoy tenga su Biblia abierta en el libro de Hebreos. Estamos hablando de Jesucristo, el Nuevo Testamento está centrado, toda la Biblia está centrada en Jesucristo el Señor, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Pero estamos haciendo un pantallazo sobre el Nuevo Testamento, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hemos visto los milagros de Jesús, hemos visto cuando el Señor Jesús llama a sus discípulos, hemos visto cuando el Señor Jesús trajo las enseñanzas magistrales que nos dejara allí en el Sermón del Monte. Hemos visto el desarrollo del ministerio del Señor Jesús. Hoy vamos a introducirnos a lo que ganó el Señor Jesús en la cruz para nosotros. La cruz es fundamental para el creyente, porque es necesario ir a la cruz. Dice, con Cristo estamos en esa cruz, dice, con Cristo estamos juntamente crucificados. Es una figura, con Cristo estamos juntamente crucificados. ¿Para qué? Para morir a la carne y resucitar a esa nueva vida. Pero es interesantísimo entender y llegar a la cruz, porque a partir de ese momento nosotros tenemos el gran sacerdote, el gran sumo sacerdote, Jesucristo el Señor, que entró una vez y para siempre a los cielos, o sea, para interceder por nosotros, sin día y noche. El sacerdocio de Cristo es algo interesantísimo, pero vamos a ver que comienza, lo vemos desde el Antiguo Testamento, que es el tipo de la figura, el Antiguo Testamento, su figura, es tipo del Señor Jesús. Y vamos a ver entonces, y vamos a encontrar aún el sacerdocio de Cristo, que ya aparece en el Antiguo Testamento. Lo tenemos en los Salmos, Antiguo Testamento. Lo tenemos más atrás, Génesis, lo tenemos en el Antiguo Testamento. Pero vamos a centrar dentro de lo que podemos avanzar en el día de hoy, vamos a centrarnos y tener como figura, saltamos desde los Evangelios hasta el libro de Hebreos. Es interesante cuando Jesús entra, ya va ahí la entrada a Jerusalén, esta entrada magistral del Señor Jesús. Él dice que pone su mirada fija al objetivo, y el objetivo es la cruz. La cruz, ahí está su objetivo. Y la cruz nos habla de ese sacerdocio para siempre, el que intercede por nosotros para siempre. De tal manera que lo encontramos desarrollado ampliamente en el libro de Hebreos. Si bien ya vemos en los Evangelios, encontramos todo el desarrollo hasta que llega Jesús a la muerte de cruz, y la resurrección y la ascensión, Hebreos entonces, tomando ya sea de los Evangelios, como el Antiguo Testamento, allá por el Génesis, uno de los salmos, el Salmo 110, que habla tremendamente, 111, hablan de la obra de Cristo y del sacerdocio de Cristo. Entonces saltamos a Hebreos porque no solamente habla de esa obra de la cruz, sino que va más allá de la obra de la cruz, que es el sacerdocio
de Cristo, ese sacerdocio por siempre. Que lo vamos a ver desde el Antiguo Testamento ahora mismo, en un momento. Así que ya le doy las buenas noches, una vez que ya le dije algunas cositas para que usted se prepare. Tenemos invitados, miren cuántos jóvenes hoy, estoy rodeada de jóvenes. ¿Cómo están, muchachos todos? Dios les bendiga. Luego vamos a hablar con ellos porque tienen cosas interesantes para decir. Y tenemos un muchacho acá, un joven, llamado Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Cómo anda, pastora? Bien, bien, gracias a Dios. Y él nos va a contar algunas experiencias también, en el nombre de Jesús. Y estamos listos para empezar este programa para la gloria del Señor. ¿Cómo estás, Johnny? Bien, gracias a Dios. Bien, contame. Sé que están haciendo una tarea interesante. Así es, juntamente con los chicos, los jóvenes precisamente de la iglesia, tomamos un desafío en esta semana, durante estos días, de lunes a viernes, poder llevar un mensaje de aliento, de esperanza al hospital de niños, más precisamente en la parte de oncología. Bueno, este fin de semana nos estuvimos preparando, armando presentes, regalos, notitas, tarjetitas, para poder esta semana acercarnos todos los días a este sector del hospital de niños, para poder también orar por aquellos padres que se encuentran ahí. Y bueno, Eso te iba a decir, es bueno porque pueden alcanzar a la familia. A la familia, claro, exactamente. Muchos padres que están ahí esperando también alguna respuesta, alguna solución que le traigan los médicos. También nosotros nos pudimos acercar a ellos y bueno, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de poder orar por varios de sus vidas, por varias personas, y la verdad que gracias a Dios han abierto su corazón. Y cuando hablamos del ministerio sacerdotal, sabemos que es algo muy serio, serio en el sentido de una gran responsabilidad, y creo que entendemos, y ahora cuando desarrollamos el tema vamos a comprender un poquito más la importancia que requiere, que significa el sacerdocio, ¿no? Y yo creo que estás desarrollando realmente un ministerio importante ahí, sacerdotal en ese lugar, porque llevar la esperanza, llevar a Cristo a la familia, justamente en un lugar donde bastante complicado, claro, que hay mucha desesperación y bueno, hemos escuchado muchos testimonios que la verdad que nos han impactado, ¿no? Saber de historias de pequeños, chiquitos que a esta edad ya tienen esta enfermedad, la verdad que nos golpeó mucho el corazón, ¿no? Y bueno, más que nada nos animó a que poder más aún llevarle el mensaje de salvación, ¿no? De que Cristo tiene la solución, la respuesta para su vida y aún para sus padres que están con una angustia terrible, claro, porque llevar esa carga es algo fuerte, ¿no? Y bueno, gracias a Dios podemos traer este mensaje de esperanza, también de consolación, ¿no? Claro, ese ministerio, claro, de consolación, claro, tan importante. Sí. Pero también de esperanza, porque claro, seguramente que el Señor permite en ese desarrollo sacerdotal, permite ver milagros, sí, y producir, no solamente en los niñitos. No, chicos, ¿de qué edad? Y estamos hablando de muy pequeños, desde 6 meses a, bueno, a niños, adolescentes de 14, 15 años. Justamente una de las chicas enfermeras que nos daba la oportunidad de poder entrar, nos comentaba, ¿no? Que hacía 2 semanas había un par de chicos que se habían enterado de esta situación en su vida, ¿no? Y eran muy chiquitos, vos los veías 2, 3 años con esta noticia terrible y bueno, gracias a Dios, bueno, nos dio la oportunidad de poder estar ahí. Amén, gracias a Dios. ¿Y qué experiencias, cómo vos te sentís en qué dentro tuyo, qué experiencias tenés en este sentido, ¿no? De llevar el Evangelio, la esperanza en un lugar tan complejo? No, la verdad que
uno lo ve y es una responsabilidad grandísima, porque no es nada fácil hablarle a una persona que cualquier cosa que vos le digas no le va a importar, porque lo único que quiere es que su hijo esté sano. Pero eso es el Evangelio también, y eso es lo que me producía a mí. ¿Sí? Por más que yo no le pueda solucionar nada, yo sé que lo que tengo es algo poderoso, algo grande, que va a llevar a que ese milagro suceda en su vida. Entonces, eso me pasaba por dentro, decir, no importa lo que me digan, no importa las reacciones, yo sé que se lo tengo que decir, sé que le tengo que decir que Dios tiene la solución, que Jesús puede salvar su vida y la de su hijo. ¿No? Porque no solamente la de su hijo, sino la de los padres también, ¿no? Está en juego, ¿no? Claro, en tu expresión me hizo acordar como cuando ahí estaba Pedro y decían a ese que estaba mendigando, estaba por tanto tiempo paralítico y mendigaba, y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Yo creo que es más o menos esa sensación. No tengo otras cosas que te pueda, pero sí hay en mí, hay alguien que sí puede traerte. Que claro. Sé que puede levantar hasta los muertos, puede hacerlos revivir. Claro, así que, eso es lo que sentí en esta semana y en estos días, ¿no? Y que me alentaba a poder hablar, ¿no? Porque uno, si ante esta situación a veces se pone a analizar y dice, no, la verdad que no tengo nada que hacer ahí, pero no. Gracias a Dios nos fortaleció y bueno, gracias juntamente con los chicos. Hay un grupo, los jóvenes el grupo que nos han podido acompañar, también ellos tomaron sí, luego vamos a mostrar el grupo que te acompaña y que también hace este trabajo y bueno, damos gracias a Dios por este ministerio, ¿no? Sí, sí. Un ministerio sacerdotal, cuando nosotros llevamos a Cristo el Señor, el sumo sacerdote, que intercede por nosotros en la presencia del Padre, realmente puede hacer maravillas y proezas. Nosotros somos como esos canales. Los canales, ¿no? De bendición, claro, de bendición exactamente, que el Señor usa para su gloria y damos gracias a Dios. Pues ya no soy yo el que lleva algo, sino el que está en mí, el Señor, ¿no? Claro, Y ahí se me venía a la memoria, la memoria, ¿no? Ese texto que decía que yo tengo que menguar para que el Señor pueda crecer, ¿no? Claro. Y en ese momento yo tengo que dejar que Dios haga, que el Señor sea en ese. Pero qué ministerio interesante, ¿no? El sacerdocio. Qué tema, ¿no? Realmente. Yo creo que ese es el gran tema que, bueno, nos va a ocupar en un momento más. Vamos a desarrollarlo. Oh, ¿quién ¿Qué tal? Disculpe, pastora. Personas. Sí, vi que estaban hablando de sacerdocio. Entonces me acerqué. No sé si se acuerda de mí. ¿No? Estoy un poquito cambiado, quizás. Sí, un poquito. Otro atuendo. Otro. Hace unos programas estuve con usted, Nicodemo, mi nombre. Nicodemo, ¿Sí? claro. Bueno. Sí. Y le cuento lo que me trae por acá, ¿vio? Bueno, como usted verá, hoy estoy de lino, estoy vestido de otra manera porque acá andamos, ¿no es cierto? Ejerciendo sacerdocio dentro del templo, siempre. Dentro del templo, lugar santo y santísimo. De ahí no salimos, procuramos no salir. Y bueno, le comento, usted sabe cómo es el sacerdocio, los domingos, los días de bodas, los bautismos, claro, esos días principalmente. Y no sé si se enteró, pero hay una movida bastante importante porque están en plena elección del nuevo jefe, digamos, de los sacerdotes en Israel. ¿Sí? Claro. Entonces dije, bueno, me postulé. ¿Qué va a hacer? Yo sé que hay muchos que hay postulados, creo que también está postulado, ¿no? No, sí. Hay algunos que veo por acá. La cuestión es la siguiente, sé que va a haber muchos, pero... Sí, vos ya decís que vas a salir. Y lo que pasa es que la experiencia, uno ya tiene ganada a la gente. Aparte tengo propuestas interesantísimas. ¿Ah, sí? Sí. Me parece que hay un tiempo donde hay que acercarse a Dios, pero de una manera más renovada. Así que una de las propuestas primero es sermones cortos. Concisos y directos. Eso es lo que busca la gente. Sermones escritos de más de 140 caracteres, no. Le explico por qué. Porque la gente está muy apurada hoy. No tiene demasiado tiempo. Entonces uno tiene que frenarlo en seco directamente. Otra de las cosas que hicimos es el sacerdote tiene que ser entendido de los tiempos. Por eso, para controlar el tiempo, empezamos a usar también reloj.
Y otra de las cosas que quiero hacer para que la gente esté constantemente, me interesa el tema de la comunión, de todo lo que es el pueblo de Israel, así que decidimos abrir una cuenta de Facebook, una de Twitter, bueno. y para que la gente pueda confesarse tranquilamente, pueda dejar sus cargas, pueda tener contacto con el sacerdote, obviamente, decidimos abrir una cuenta de Twitter, donde van a poder, también bueno. WhatsApp, obviamente, para las cosas más privadas. Revolucionario el tema. Claro, lo que pasa es que, entiéndame, usted lo debe saber, Sí, yo vengo claro. para que usted me amplíe un poco más el tema, Sí, pero un claro. sacerdote al fin y al cabo está constituido a favor de los hombres. A lo que hemos llegado, por Dios. Ah, ¿Qué tal, pastora? ¿qué tal? Usted me ¿Cómo conoce, le pero yo va? sí a usted. Yo soy un fiel seguidor suyo. Ajá. Lo veo siempre, no me pierdo un programa, una enseñanza, una clase. Esta no la pierdo jamás. Solamente la semana pasada, habló de la luz, ¿verdad? La semana pasada, pastora. Sí. Justamente tuve un corto en casa, la perdí, pero la EPE la está haciendo destrozo. Bueno, no hablemos de ese tema, pero lo recuperé. ¿Sabe por qué? Porque me pasaron un www.canalluz.org, ¿puede ser? Sí. Se mete ahí y están todas las clases de la pastora, impresionante. Yo no sé si decir la palabra fan, pero la sigo, me encanta, pastora. Pero le decía, pastora, a qué hemos llegado, ¿no es cierto? Yo acá, usted seguramente ahora va a desarrollar el tema, va a dar, Sí. pero no puedo dejar pasar este momento, por favor, A discúlpeme, ver, pero esto sí, es la verdad. aberrante, esto es... ¿Cómo es su nombre? Nicodemo. No entendió Nicodemo, nada, señor. Discúlpeme que sea así tan atrevido. Yo estuve tomando notas, con su permiso, pastora, ¿verdad? Sí. Yo tomé nota de unas cositas. 5 frases, dijo Nicodemo. Rescato, para decir el 99,9%, un hándicap perfecto, pero del espanto. Porque no acertó en nada, no entendió absolutamente nada, señor Nicodemo. Discúlpeme, con todo respeto se lo digo. ¿Por qué digo el 99,9%? Porque rescato la última frase, señor. Un sacerdote está constituido a favor de los hombres. Bueno. Es cierto, y además es doctrinal, estoy completamente de acuerdo en eso. Pero, ¿cómo es eso de ejercer en bodas, en bautismo? Eso, por favor, déjelo. Mire, no me haga seguir, pero pastora, para resumir y terminar con esto, no quiero quitar tanto tiempo. Sacerdote, yo se lo digo así, pero usted lo va a decir mejor, es lo que somos, no lo que hacemos. Sacerdote en sí no es lo que uno hace, es lo que somos, lo que soy. Yo ejerzo esa autoridad aquí, ¿no es cierto? Y le voy a compartir un texto con su permiso, pastora, ¿verdad? Sí, a ver. No quiero robarle tiempo, no quiero sacarle... Pero dice así, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes con Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto está citado en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, así que si lo quieren buscar, búsquenlo. Así que, discúlpenme, señor Nicodemo, pero si usted se va a postular, piénselo bien, porque aquí usted no es sacerdote solamente, aquí somos todos reyes y sacerdotes. Amén. Así que, pastora, con su Amén. permiso, me siento y la escucho. Muy bien, muy bien. Ah, bueno, bueno. Discúlpeme, Sí. yo me voy a sentar y le voy a prestar atención, Bueno. pero para mí él también se quiere postular. Ah, qué bueno. Bueno, estamos rodeados hoy. Estamos rodeados. Pero antes de comenzar, de avanzar, vamos a escuchar una alabanza en el nombre de Jesús. Lo mejor que en mi vida ha pasado fue haber encontrado. Si mi rostro fingía mis risas y solo era un llanto, porque nunca me había dado cuenta que Jesús estaba muy cerca de mí, dispuesto a curar mis heridas con sus tiernas manos. Lo mejor que en mi vida ha pasado fue haber encontrado al más grande que jamás ha existido y no es comparado. Ni siquiera serviría el intento de que yo pudiera pagarle tanto, porque nadie en el mundo ha podido igualar su pasado. Cuánta
Cuántas veces lo ignoré y tan solo estaba a mi lado, que bastaba con inclinar mi oído para oír su llamado. Y la muerte en la cruz aquel día fue la muestra de haber amado tanto, porque nadie en el mundo ha podido igualar su pasado. Lo mejor que en mi vida ha pasado fue haber encontrado al más grande que jamás ha existido y no es comparado. Ni siquiera serviría el intento de que yo pudiera pagarle tanto, porque nadie en el mundo ha podido igualar su pasado. Cuántas veces te ignoré y tan solo estaba a mi lado, que bastaba con inclinar mi oído para oír su llamado. Y la muerte en la cruz aquel día fue la muestra de haber amado tanto. Lo mejor que en mi vida ha pasado, lo mejor que en mi vida ha pasado. Cuántas veces te ignoré y tan solo estaba a mi lado, que bastaba con inclinar mi oído para oír su llamado. Y la muerte en la cruz aquel día fue la muestra de haber amado tanto. Lo mejor que en mi vida ha pasado, lo mejor que en mi vida ha pasado, lo mejor que en mi vida ha pasado. Fue haberlo encontrado. Gracias, Luis. Gloria a Dios, la alabanza. Gracias a Dios, damos al Señor la honra y la gloria. Dije que cuando hablamos del sacerdocio, aparece en el Antiguo Testamento el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio, algo que aparece allí de la nada como algo caído del cielo, que parece alguien tan enigmático. Si hay alguien, digamos una aparición enigmática, ese es Melquisedec. Pero cuando hablamos de la liturgia de la ordenación sacerdotal, se insiste en la expresión del Salmo 110, y vamos a leerlo, el Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está. Juró Jehová, y vamos a ver, tenga esa expresión, porque la vamos a retomar más adelante, porque aquí hay un juramento de parte de Dios. Juró, vamos a poner Dios, para que sea más familiar para nosotros. Juró Jehová, dice el texto. Juró Dios. Y luego dice, tú eres sacerdote, el sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Yo agrego esta expresión porque a eso se refiere. Tú eres, y ese salmo, todo ese salmo es tan rico en cuanto a esta expresión, el desarrollo de lo que es por así decir, la liturgia sacerdotal. Pero, o sea, cuando
para la liturgia sacerdotal es importante tener en cuenta, o se tiene en cuenta, este salmo, Salmo 110. Tú eres sacerdote según, ese sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Y en realidad se está refiriendo al sacerdocio de Cristo. Salmo 110 se está refiriendo, estamos Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Cristo todavía no se había manifestado, no había venido a esta tierra, pero ya estaba. Ya apareció aquí esta figura sacerdotal a través de este personaje enigmático llamado Melquisedec. Entonces, declaró Dios, juró Dios, y eso ya es máximo. Juró Dios, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Se está refiriendo al sacerdocio de Cristo. Y este personaje llamado Melquisedec tiene una coincidencia extraordinaria con lo que respecta al sacerdocio de Cristo. Y vamos a ver cuando Cristo va a la cruz, Él consagra su cuerpo, entrega su cuerpo. Dice que cuando es traspasado su costado sale agua y clavan sus manos y clavan las espinas en su cabeza, derrama sangre. Entonces, sangre, y vamos a poner acá un elemento más importante, porque dos elementos que tienen que ver con esa obra sacrificial de Cristo en la cruz, esa entrega, que es no solamente la sangre, sino que cuando Él enseña a sus discípulos y dice, cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria de mí. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Parte el pan y entrega el vino, figura de su cuerpo partido en la cruz. Así que tenemos tres elementos, el pan, la sangre y el vino. El pan, la sangre y el vino. Es los elementos que Melquisedec ofrece al Dios Altísimo. Estos elementos Él los ofrece. Entonces, vamos a ver que estos textos se acercan mucho al libro a ese hecho que ocurre en el Génesis, y lo vamos a leer en Génesis capítulo 14, desde el 17, del versículo 17 al versículo 20. Y ahí vamos a ver ese personaje llamado Melquisedec. A ver, veamos. ¿Sí? Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. A ver, vamos a hacer un alto aquí, hago un alto aquí, porque dice, cuando volvía ¿de qué? De la derrota. ¿De la derrota de? De Kedorlaomer. Ahí está. Cuando venía, o sea que acá había un acto bélico, había una guerra. Y había alguien que había sido derrotado. Y de ese nombre que dijiste, un poco complicado, ¿verdad? Pero la realidad es que había una guerra y aparece y que fue ganada. ¿Por quién? A ver, seguí leyendo. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí está, se está refiriendo a algo más todavía antiguo. Pero hay una guerra, alguien ganó, está el enemigo, y en medio de eso aparece este Melquisedec como caído de la nada. ¿Y qué ofrece?
pan y vino. Este sacerdocio, se sabía que estaba el sacerdocio levítico, ahora vamos a ver. Pero acá aparece uno que dice que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Es un sacerdote que aparece ahí de una orden que nadie sabe, que nadie conoce, pero que aparece en un momento de guerra, un momento de lucha, que hubo un ganador y aquí entonces aparece este tal Melquisedec. Figura de la obra de Cristo en la cruz, figura de esa guerra espiritual con las regiones del mal, y ahí está entonces la persona de Jesucristo, la figura de Jesucristo venciendo y estableciendo ese sacerdocio eterno. Y utiliza estos mismos elementos, pan y vino. Ahí está, otra vez está lo mismo que el Señor Jesús dijese cuando estuvo con sus discípulos: haced esto en memoria de mí, este es mi cuerpo por vosotros partido y esta es mi sangre vertida por ustedes. Entonces, vamos a ver que este personaje, Melquisedec, ahí en el Génesis capítulo 14, como ese, vuelvo a decir, alguien caído de, vaya a saber de dónde, qué sé yo, vamos a encontrar en la carta de los Hebreos, y ahí vámonos al Hebreos capítulo 7 y vamos a ver unos cuantos versículos allí, dice esto mismo acerca de este tema, de una manera, el autor del libro de los Hebreos lo pone de una manera más elegante. Veamos. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho, sino hecho semejante al Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahí está, permanece sacerdote para siempre. ¿A qué se está, gracias hija, a qué se está refiriendo? Fíjense que toma del libro de Génesis, capítulo 14, que leyó recién nuestro hermano, del 17 al 20, de esa orden de Melquisedec. Toma de eso porque dice, es alguien sin padre, ni genealogía, ni comienzo de días, ni fin de vida. Entonces, ahí está retomando ahora. Entonces, ¿qué hace Hebreos? Y vamos a ver que también toma del Salmo 110, versículo 4. Vamos a leer otra vez, no lo leímos todavía. Salmo 110, volvemos a leerlo. Retoma también, toma esa expresión del Salmo 110, verso 4. A ver. Jehová juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está, ¿ven? Se refiere a eso. Entonces, gracias. Hebreos lo que hace es que recopila lo que dice Génesis. Y aún el Salmo lo repite. Y habla de rey, de justicia, de paz, de pan, de vino. Todos estos elementos que lo encontramos luego en la persona de Jesucristo. Así que estamos viendo Antiguo Testamento, tipo de la obra de Cristo, refiriéndose al sacerdocio. Aparece ese Melquisedec de la nada, sale de lo que estaba establecido como intercesión el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico era lo que estaba en ese momento establecido. Pero ahora aparece otro sacerdocio que no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico. Sale de la nada. Entonces, esto ya nos trae el vislumbre de esa obra de Cristo en la cruz. Vamos entonces a ver, la carta de los Hebreos aglutina todo este complejo de imágenes. Entonces vamos a Hebreos capítulo 7 y insisto, vamos a ver algunos versículos allí. El sacerdocio, quiero ver en un mundo
ajeno, por así decir, déjenme ponerlo en estos términos, la economía de este sacerdocio en un mundo ajeno a Dios. Y a mí me parece que cuando yo vuelvo a estudiar estos temas y ver estos temas, me impresiona mucho el mundo en que vivimos en este momento. Estamos parados en un mundo totalmente ajeno de Dios, ajeno de Dios. Pero allí está ese sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahí está ese sacerdocio, el sacerdocio eterno de Jesucristo. Está presente. ¿Y cómo está presente? En la iglesia, está presente en los santos. Como decíamos hace un momento, Jonathan, parece increíble, uno dice, y cuando de pronto estamos desarrollando tareas, como hace un tiempo, hace unos días atrás, muy pocos días, también con grupo de jóvenes, auxiliando a gente que, familias, hablando de familias realmente sin esperanza, desesperadas en esa catástrofe que hubo allí en ese edificio, aquí en la ciudad de Rosario, en Argentina. Realmente fue algo tremendo. Y estoy pensando en estas últimas horas, estamos en el mes de agosto. ¿De qué año, chicos? No, porque digo, a ver si los tengo acá. Del 2003. ¿Qué día hoy? 28. Estamos. Entonces, quizás usted reciba este programa como en los distintos países llegan en diferido, lo reciben en otro tiempo. Pero quiero contarle, para este tiempo en Argentina tuvimos este momento difícil en la ciudad de Rosario, que realmente es la sede de Canal Luz, es realmente que nunca en nuestra ciudad ha vivido esa tragedia. Y bueno, ahí estuvimos, un grupo de jóvenes para llevar ese mensaje de paz. Pero ese mensaje de paz, ese mensaje de esperanza. Pero estoy pensando en estas horas, tenemos un conflicto muy serio allí en un lugar llamado, a ver si alguno sabe. Siria. Está en todas las noticias, ¿verdad? Porque ahora como tenemos la posibilidad del internet, del aparatito, ¿cómo es? De tantos elementos, tenemos una macroinformación de todo. Pero este es un conflicto muy serio. Sabemos que está ahí muy cerca de Israel. Y hay países involucrados, países de Europa, seriamente, de América, Estados Unidos, involucrados. Y se están manejando armas realmente peligrosísimas. Y lo más terrible, si nosotros nos espantamos acá en la ciudad, que hubo algunos muertos, que para nosotros fue tremendo, pienso, cada día muere gente, o porque ha habido que los han atacado, que los ladrones, que los asaltos, que cada día mueren tantas personas. Pero la realidad es que en este tiempo, y ahí tenemos es horroroso pensar que en este lugar hemos escuchado y hemos visto las noticias de que han matado personas por medio de armas químicas, ¿verdad? Pero no uno, miles y miles de huérfanos, niños. Recién hablábamos con Jonathan acerca de esos niñitos que están en el hospital con peligro de vida. Pero acá han muerto niños, han muerto personas, pero miles y miles de niños,
huérfanos. Yo no sé a usted, no sé a ustedes, pero a mí me conmueve el corazón. A mí estas noticias me sacuden. No me llevan al asombro, porque lo estamos diciendo y estamos anunciando. Estamos entendiendo, según Dios, que estas cosas sucederían. Pero nos conmueve. Y como sacerdotes de Dios, como Iglesia Santa, como santos en el Señor, tenemos que estar listos para auxiliar al que está angustiado. Claro, usted va a decir, sí, y quizás podemos pensar, ¿cierto, Jonathan? Y mi problema, claro, y lo terrible que me está sucediendo a mí, ¿quién me lo soluciona? ¿No es cierto? Y así puede estar pensando tanta gente. ¿Qué me va a interesar lo que está allá en Siria si yo tengo un drama en mi vida? Pero como hijos de Dios, el carácter que tiene que estar en nosotros, el carácter, si Cristo está en nuestra vida, ese carácter del Señor, o sea, ese sacerdocio, se ejerce a través nuestro. Y, claro, y de consolación. Y de auxilio, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y cuando yo me ocupo, tenemos ese ministerio intercesor. Y cuando yo me ocupo, cuando intercedo, y si puedo ocuparme de alguna manera, yo estaba pensando, y yo dije a mi esposo, tantos niños sin hogar, ¿por qué no adoptamos uno de ellos, unos cuantos, qué sé yo? Yo pensaba, digo, ¿cómo adoptemos a qué sé yo, unos cuantos niños? Los adoptamos y los traemos aquí, los cuidamos. Y le damos hogar, y le damos cariño, y le damos amor. Tantas cosas podemos hacer, tantas cosas. Pero a veces estamos tan encerrados en nosotros mismos, porque la realidad es que tenemos un mundo centrado en sí mismo, en el hombre, centrado en el hombre. Pero el ministerio sacerdotal de Cristo es ese que se entregó por la salvación del mundo. ¿Y cómo lo vemos hoy? A través de nosotros, en un mundo sin Dios, en un mundo que le está dando la espalda a Dios. Por eso nosotros somos esos luminares en el mundo. Y yo veo, pensando en la lucha, hay una guerra en las regiones celestes. Pero Cristo ya venció, y nosotros tenemos que establecer, con nuestra actitud, con lo que somos, establecer ese triunfo de Cristo en la cruz. Y es ese que bendice, es ese que da, sí. Sí. Pero yo podré ser sacerdote, simplemente pedí perdón, me arrepentí, tengo a Jesús en mi corazón, pero no hice ningún curso, no hice un posgrado, tengo la capacidad de ser sacerdote y ayudar a otros. Dice que el Señor, la realidad, el sacerdocio es algo muy santo. Y si yo tengo a Cristo en mi corazón, como decía en estos días, Él va produciendo por su Espíritu Santo el proceso de santificación en mi vida. Y yo estoy listo para hablar a otros de Cristo. Estoy listo para hablar a otros de Cristo, para llevar la esperanza, el mensaje a otros. Con mi testimonio alcanzaría, no hace falta hacer un posgrado, un estudio avanzado. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, sin duda. Dice el Señor, yo pondré mis leyes en el corazón, pondré mis leyes en el corazón, en el nombre de Jesús. Pero es interesante ver entonces cómo veía ese mundo, les decía hace un momento, ese mundo sin Dios, sin Dios. Entonces, vamos a ver que la carta a los hebreos, insisto,
aglutina, vuelvo otra vez a la carta de los Hebreos, por eso le decía que de alguna manera yo veo casi este conflicto está establecido en este tiempo. Pero seguimos con el tema del sacerdocio en un mundo ajeno a Dios. La economía del sacerdocio, cómo es eso santo del sacerdocio en un mundo alejado de Dios. La carta de los Hebreos, insisto, aglutina todo este complejo de imágenes que veíamos referente al pan y al vino, como lo es para nosotros, para la mayoría de nosotros, con referencia al pan y al vino, cuando vamos a la cena del Señor, por ejemplo. Pero lo que se establece acá no es lo que nosotros entendemos exclusivamente con el pan y el vino. El conflicto que aparece en el Antiguo Testamento es la polémica en torno al sacerdocio levítico. Y ahí vamos a ir en un momentito más. Escuchamos a Luis un momento que alaba al Señor. Vamos, Luis. Recuerdo cuando niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan, para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez como lámpara a mis pies cuando siento desmayar. Calma, que la vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Yo sé que piensas que tu historia acaba y que al final no ha sido un cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Oh, pero no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es quien la escribirá. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh sí, Señor, eres fiel a tus promesas, ya verás si solo esperas, algo grande viene para ti. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. El sacerdote, por eso hablo de la economía, Inés, porque el sacerdocio que viene, el sacerdocio de Cristo, es santo, a eso se refiere. Es santo, es serio.
en serio. El Melquisedec representa la posibilidad de pensar en un sacerdocio más allá de la ley. Vamos a leer Hebreos 7, 11 y 12. A ver. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo Despacio. Ahí vamos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio... Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ahí está. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahí está. ¿Sigo? No, está bien. 11 y 12. Bueno, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que... ¿Por qué qué? Cambiado el sacerdocio. Ajá, preste atención. Necesario es que haya también cambio de ley. Ahí está. Hay un cambio de sacerdocio y cambio de ley. ¿Verdad? Entonces, lo que se establece una tensión entre el sacerdocio levítico y lo que aparece este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, por así decir, este sacerdocio regio. Vamos a pensar en un sacerdocio más alto, más allá de la ley. Entonces, lo que resulta en toda la historia es que ningún Estado pudo resolver este tema. Yo creo que daría la impresión de que entregar el manejo del poder político al sacerdocio termina lesionando seriamente tanto los derechos del mundo como los de Dios. O vamos a pensar al revés, lo contrario. Entregar el manejo de lo sagrado al poder civil. Esto se da, por ejemplo, en Inglaterra, que tenemos ahí la monarquía inglesa, que es la cabeza de la iglesia anglicana. Pero encontramos que esto también lesiona seriamente estos mismos derechos. Entonces, mirándolo así, haciendo un análisis muy somero del tema, el sacerdocio y el mundo parecen como que no tienen razón de ser juntos. Invariablemente queda eso como muerto, sin vida, ni uno ni otro. Entonces tal vez tenga que ver con el problema, con este problema, que muchas veces se refleja en el plano político del ejercicio cotidiano del poder. No es de naturaleza política. Entonces los israelitas, los reyes de Israel, pretendieron en algunos momentos, acá, y lo vemos, en el Antiguo Testamento se ve mucho esto, acaparar no solo las funciones políticas, que ese político que profano realmente, sino también a los sacerdotes. Pero esto se le llamó herejía en aquel entonces. Y aún la casa de Leví, y no queda dudas cuando uno lee la Biblia, esa intención de establecerse de la realización de ese sacerdocio y no ceder ni un momento. Estaban ahí firmes, no querían ceder.
Entonces se establecía esos conflictos. Entonces, significativamente, la proclamación de este sacerdocio según el orden de Melquisedec aparece en el Salmo 110 en un contexto, como hice hincapié en un principio, de victoria de Dios contra los poderes que estaban establecidos, los poderes en ese momento que eran gentiles, que no eran del pueblo de Israel, que estaba mediada por el rey de Jerusalén, que era lo que leímos hace un momento atrás. Esta imagen de un sacerdocio levítico de cara a Dios y uno que viene de Melquisedec, que mira desde Dios al mundo, el sacerdocio levítico mira de cara a Dios, mientras que el sacerdocio de Melquisedec mira desde Dios hacia el mundo. Y este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, sería independiente del sacerdocio levítico. Y es de Dios hacia el mundo. Es Dios en auxilio al mundo. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, el horizonte del Antiguo Testamento, un sacerdocio de cara al mundo, es impensable. El sacerdocio levítico no podía pensar un sacerdocio de cara al mundo. ¿Por qué? Y este es el punto del estudio de este sacerdocio. Es el punto básico, el eje central. Porque la realidad era que debía resolverse primero y ante todo esa reconciliación pendiente del hombre con Dios. Eso estaba pendiente. Antiguo Testamento habla acerca de Dios como Yahvé. Entonces, estaba pendiente entre, vamos a decir, Yahvé, como lo menciona el Antiguo Testamento, y el hombre. La reconciliación del hombre con Dios que no se cumple hasta la llegada de Cristo. Eso estaba pendiente. Entonces, el sacerdocio que estaba imperando, que era el sacerdocio levítico, no podía entender que ese sacerdocio sea de cara al mundo, de Dios al mundo. Porque estaba pendiente este punto crucial, que era la reconciliación del hombre con Dios. O sea, el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, que lo describe también Hebreos, ahora sí, Hebreos, el sacerdocio de Melquisedec. Y ahí describe todo ese capítulo 7 y vamos a ver ahora algunos versículos. En un momento más vamos a ver, si Dios lo permite, algunos versículos en esta clase. Entonces, el orden de Melquisedec, vamos a verlo desarrollado ahora en la economía cristiana. El orden de Melquisedec, vamos a verlo ahora en el cristiano, en ese santo. Por eso la importancia de que si Cristo está en mi vida, estamos en el proceso de la santificación, mi vida tiene que ser diferente. Yo no puedo hablar, que yo puedo hablar a otros de Cristo y no leo la Biblia, no tengo ni siquiera sé lo que dice la palabra de Dios. No oro, no busco a Dios, no vivo una vida consagrada a Dios. El sacerdocio es una vida apartada para Dios. Ahora mi vida le pertenece a Dios. Es desafiante, ese es el tema. Yo puedo, sí, pero es desafiante. Pero esta es la realidad. Entonces,
Vamos a ver ahora ese sacerdocio desde esta perspectiva, desde la perspectiva cristiana. ¿Qué significa ese nuevo sacerdocio? El sacerdocio según el orden de Melquisedec. Porque la ley queda clavada, leímos uno de los textos, en la cruz de Cristo. Esto ya no es necesario argumentarlo porque recién lo vimos. El sacerdocio levítico estaba destinado a desaparecer. ¿Cómo se desarrolló ese sacerdocio del levítico? ¿Y cuál era el fundamento? Era aplacar a Dios. Porque había un punto que no estaba resuelto. Había que reconciliar al hombre con Dios. Entonces el sacerdocio levítico y todo el sacrificio y todo lo que ofrecían era para aplacar a Dios de parte de los hombres. El problema que el hombre tenía con Dios. ¿Y cómo lo trataba de aplacar a Dios? En la perfección de la ley. Por eso dice que hay cambio de sacerdocio y hay cambio de ley. Entonces, se hizo, por tanto, cuando aparece el nuevo sacerdocio, se hizo superfluo, o sea, no era necesario, ya desaparece. Por eso era necesario un nuevo sacerdocio, un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y entonces la carta a los hebreos expone mejor que yo cómo es este sacerdocio según Cristo, y ahora ya me voy a meter de lleno en este sacerdocio. Como dice Hebreos capítulo 7, verso 3, el punto principal es que Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Y esta es la proposición fundamental que elabora la carta a los hebreos. Y la idea principal que el autor desea enfatizar, vamos a ver, son, primeramente, que se trata de un orden sacerdotal ciertísimamente no levítico. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 2. Si alguno me lo puede leer, por favor. 2. Dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Ahí está. Otro, vean que es diferente. También es un orden superior, dice el versículo 3, que lo leímos hace un momento atrás. Es un sacerdocio que se caracteriza por la perpetuidad, porque dice que es para siempre. No así era el sacerdocio levítico, pero sí lo establece en este nuevo sacerdocio. El sacerdocio, como ves, es complejo, ¿no? Es complejo. Decimos, alguien dijo por ahí, no necesitamos prepararnos. Yo creo que sí. Un poco. Yo creo que sí. Un poco mucho. Yo creo que hay que prepararse en todos los sentidos, porque significa realmente dejar. El que no es capaz de dejar, crucificar la carne, es difícil. Es una preparación en todos los sentidos, ¿no? Para estar listo. Pero no se puede, no es imposible, pero hay una demanda muy grande, muy grande. O sea, yo puedo hablar a todos de Cristo, pero el sacerdocio es más amplio. El sacerdocio intercede, es ese que da una carga más, un poco más, un compromiso mayor. Ciertísimamente que sí. Y entonces tenemos que prepararnos en todos los sentidos. Uno dice, yo puedo,
Claro, yo Sí, sé. sí, bueno, cuando el Señor empieza, entonces ahí decimos, bueno, espera, vamos a ver, tengo que ir a ver a esto, ¿viste? Cuando dice a mi padre, espera, Señor, que tengo que ir a mi padre, tengo Los que asuntos enterar pendientes que los tiene. asuntos, tengo que casarme, tengo que tener los chicos, tengo que resolver mi economía. Esto es la economía cristiana, es así, es apartado para Dios. Para Dios, sí, sí. Y yo tengo que, y a no ser que yo esté en ese camino, en eso, es difícil comprenderlo, ¿no? Sí, es un poco difícil, pero bueno, como decíamos, no es imposible, ¿no? No, de hecho, el Señor está llamando, dice, por Nos eso desafía, dice, nos desafía constantemente, pero por eso dice, la mies es mucha, los obreros Pero pocos. Claro, exactamente. O sea, hay mucha demanda y requiere de que todos podamos atender ese llamado, ¿no? Ciertísimamente, Él llama a todos, claro que sí, todos, está llamando al Señor. Y de hecho que es así. Y damos gracias a Dios por aquellos que responden a ese llamado, ¿no? Pero ¿cuánto soy capaz de dejar para la obra de Dios, ¿no? No es que yo tengo que tomar, sino que tengo que dejar. Y eso es lo que más cuesta, y más en un mundo tan centrado en sí mismo y en la vanidad de la vida, en todos los sentidos, ¿no? Pero gloria a Dios, porque el Espíritu Santo está haciendo la obra, y yo lo creo, en el nombre de Jesús, y Él levantará a uno de los, como digo, a los jóvenes con ministerio sacerdotal, sin duda. Lo creo, yo creo que Dios está hablándoles y están preparándoles y con el equipo. Podríamos ver un poquito, a ver la tarea que están haciendo. Puede ser. Estamos preparando la actividad para la semana que vamos a ir a visitar a los chicos del Hospital Víctor J. Vilela. Sí. ¿Este grupo de jóvenes de qué edad? De entre 18, 19 a 24. Estamos haciendo cartelitos para pegar en los regalos que les vamos a entregar a los niños en el hospital. Bueno, regresamos. Qué bueno, ¿no? Sí, Estamos la verdad. caminando hacia el sacerdocio. Estamos caminando, sí. Estamos caminando. ¿Quiénes están yendo al hospital? Cuéntenme en qué experiencia tiene alguno, ¿me puede contar? Bueno, la experiencia fue muy linda para todos, de poder compartir con niños y con padres. Y como usted decía, la experiencia fue esa, de que Dios rompió nuestro micromundo, porque nosotros vamos con nuestros temas y Dios nos abre la mente a ver la necesidad del otro. Entonces ahí uno va a dar, no puede, porque realmente uno va solamente a dar de Dios, a un dar un abrazo, porque los nenes necesitan eso. Claro. Mucho no se les puede hablar porque no van a entender, pero sí un abrazo o una palabra. Claro. Claro, también estuvimos haciendo una obra de teatro con títeres
Y bueno, eso también los ayuda a despejar, porque hay muchos nenitos que, si bien están internados ahí, también están sus hermanos. Una de las hermanas me decía que había hablado con una madre que tenía un nenito y los otros 13 estaban ahí esperando y tienen que estar continuamente ahí. Entonces, bueno, llevar esa luz del Señor a sus vidas, que ellos puedan conocer a Jesús mediante esta obra de teatro donde hablamos de que dos amigos, un chico encuentra a un chico llorando y le presenta a su amigo Jesús. Entonces el chico lo acepta en su corazón y se pone feliz. Es una obra simple para que los niños entiendan. Claro. Eso bueno. Es un lugar difícil, ¿verdad? Sí. Sí, yo tuve la oportunidad de entrar a la sala de oncología y, bueno, le pedí al Señor que me muestre, que me guíe hacia dónde ir, porque uno no sabe. Verdaderamente, como decía Johnny, es un desafío grande. Y algo que le pedí al Señor, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Señor. Poné tus palabras en mi vida y ayúdame a ver la necesidad de la persona. Y bueno, y di unos pasitos y me encontré con los papás de una nena de 6 años que verdaderamente está pasando por una enfermedad grave. Y sentí en mi corazón como que estaban vacíos, hablale. Y le hablé, le pude, como decía usted, llevarlos, reconciliarlos con el Dios, Señor. Claro. Gracias a Dios recibieron a Cristo por la fe en su corazón. Importantísimo. Claro. Y pudieron abrir, aún más allá de la enfermedad de la nena, pudieron abrir su corazón de todas las cosas que estaban pasando, problemas familiares, económicos, y que estaban angustiados verdaderamente. Y yo, Señor, me confirmó lo que puso en mi corazón. Veía eso y salí gozosa verdaderamente de poder hacer lo que Dios nos está pidiendo. Te da alegría, te emociona, te renueva también. Claro. Te renueva en la fe, te renueva en el dar. También. Está perfecto. Una pregunta. Pregunta, ¿no? Una inquietud. ¿Qué pasaría si en este momento el Señor, piénsenlo, ¿qué pasaría si de pronto Dios dice, mira, quiero que vayas a un lugar donde hay leprosos No podemos. y que atiendas a esos leprosos? ¡Qué silencio! ¿Qué le parece? Y hay lugares, gracias a Dios hoy hay muchos adelantos con respecto a esta enfermedad. Pero es según, y hoy día tenemos otras enfermedades serias, ¿verdad? Pero pensé porque esto, cuando uno habla de esto es como, oh. Es interesante. Bien. Vamos todos, vamos. No, vos hablas por vos, que acá ninguno está listo. Yo pienso que, lo que a uno primero se le viene es, me puedo contagiar y me puede pasar lo mismo a mí. Exactamente. Bueno, pero si uno realmente está como dice usted, confiado en Dios, que va con ese llamado, Dios va a respaldar. Y si no, nos vamos con Cristo, nos vamos todos, en un sentido, por decirlo, ¿no? Saber que, estamos en lo que Dios quiere. Yo quiero contar una historia que fue real, verídica, yo la viví. Estando justamente en el seminario, tuvimos que visitar un leprosario. Fuimos con un grupo de seminaristas al leprosario, un leprosario en Paraguay, alejado de todo. Había que andar un camino realmente con mucha tierra, como diríamos, un camino polvoriento, y hasta llegar al lugar. Y en ese leprosario había un grupo de cristianos y que habían hecho inclusive como instrumentos musicales como pudieron. Recuerdo, uno de ellos era como una caja
con un agujero en un medio y un palo. No sé cómo la hacían sonar, como podían, porque ustedes saben que la lepra va comiendo parte de su cuerpo, así que con lo que le queda de su cuerpo. Entonces algunos sin orejas, algunos sin, así va comiendo el cuerpo. Había un lugar donde ni siquiera pudimos entrar porque ya estaban en la fase final, pero lo que pudimos ver ya nos impresionó. Realmente era muy, muy tocante. Y la realidad es que nosotros queríamos abrazarles, tender la mano, y no nos permitían porque teníamos que estar de 1 metro de distancia. Pero nosotros tratábamos de acercarnos lo más que podíamos sin medir las consecuencias. Y una de las compañeras sintió realmente ese llamado a trabajar entre los leprosos en ese lugar, así que ella pidió que se la trasladase a ese lugar. Y le permitieron desarrollar el sacerdocio en el leprosario. Y así estuvo por muchos años, trabajando allí, al punto que en un momento se creyó que se había contagiado. Tenía síntomas que aparentemente había contraído la lepra. No fue así, pero ella amó a esos leprosos, amó ese lugar, al punto que ella entregó su vida. Ella no se casó, renunció a su relación. Ella estaba para casarse. Ella dijo no, Dios la puso allí. Ella renunció a todo para servir en ese leprosario. Realmente, ¿no? Fuerte, admirable. Pero hay algo que viene a nuestra vida de parte de Dios por su Espíritu que te impulsa a ese dejo todo y estoy aquí en este lugar tan difícil, porque es así, es difícil, yo lo he vivido, por eso no hablo de que me contaron, he estado ahí y sé de lo que se trata. Si bien ahora hay adelantos, muchísimos adelantos, esto pasó ya, corría el año, hace muchos años, nosotros ya vamos para más de 30 años de ministerio, así que eso pasó hace muchos años, pero no puedo olvidar esta compañera que despertó en ella un ministerio sacerdotal en ese lugar. Difícil, ¿no? ¿Estaríamos dispuestos? No sabemos. Creo que de primera decimos no, no, ¿verdad? Porque de lejos, por ahí podemos decir, sí, sí, queremos, pero ¿qué me van a dar a cambio? Y realmente esta muchacha dejó todo para servir al Señor en ese lugar. Gracias a Dios por los sacerdotes, los ministros de Dios, que están ahí en lugares sin mayor propaganda, publicidad, pero están ahí sirviendo al Dios Altísimo, y los bendigo. Gente que, sacerdotes, están desarrollando el ministerio en lugares tan inhóspitos y lugares donde realmente peligran sus vidas, pero ahí están sirviendo al Señor. Gracias a Dios por ellos y los bendecimos en el nombre de Jesús. El versículo 4 que leímos, vuelvo al libro de Hebreos, ya tenemos que ir finalizando por hoy, pero vamos a continuar. Vamos a ver el versículo 4, dice: considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. El propósito aquí que Hebreos, el autor de Hebreos menciona esto, es mostrar la superioridad del orden sacerdotal de Melquisedec
sobre el sacerdocio levítico. El sacerdocio de los descendientes de Leví realmente igualmente es un sacerdocio grande, pero el hecho de que Abraham, dice acá este texto, diera diezmos a Melquisedec era un reconocimiento de su sacerdocio. Ese Abraham, ese tremendo hombre de Dios, estaba reconociendo este sacerdocio mayor. Vamos a ver el versículo 6 y el versículo 7, dice, pero aquel cuya genealogía, vean otra vez, repite lo mismo, cuya genealogía, estoy leyendo versículo 6, no es contada de entre ellos, o sea, del sacerdocio levítico, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, o sea, a Abraham, que venía del sacerdocio levítico. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, de tal manera que acá se está estableciendo que ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, superior al sacerdocio levítico. Esto es evidente, pues el padre que bendice a su hijo es el sacerdote el que bendice a su pueblo ahora. Y entonces al pagar Abraham sus diezmos, está reconociendo, como dijo, de alguna manera está rindiendo un homenaje en este acto religioso y al recibir la bendición de Melquisedec estaba aceptando esa posición de beneficiario. Ahora Abraham estaba siendo beneficiario por este sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. Este sacerdocio de Cristo que según este orden de Melquisedec, vamos a ver rápidamente el sacerdocio levítico, que era grande, y el sacerdocio de Melquisedec, superior. Los sacerdotes levitas son mortales. Vamos a ver el versículo 8. Pero aquel antiguo Melquisedec parece ser que vive para siempre. Y aquel ciertamente reciben los diezmos, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y este sacerdocio se extiende a la persona de Jesucristo, el eterno, el que siempre vive, el de paz, el sin genealogía, como dice, el sacerdocio de Cristo superior al sacerdocio levítico. No es que el sacerdocio levítico no fue grande, no es que el sacerdocio levítico no fue importante en un momento, de hecho es dado por Dios. Leo el versículo 11 y el versículo 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio también de ley, que era lo que habíamos leído hace un momento atrás. O sea que el sacerdocio levítico era importante. Los judíos creían que su acceso a Dios mediante el culto que se realizaba de su templo representaba el nivel más alto. O sea, era importante, el nivel más alto de perfección. Pero ahora está hablando que este sacerdocio supera la perfección del sacerdocio levítico y tiene condiciones realmente extraordinarias. Por lo tanto, esa ley mosaica queda anulada y se inaugura un mejor testamento. Versículo 20 y 22 hablan acerca de esto.
Jesús, por ejemplo, verso 22 dice, es hecho fiador de un mejor pacto. Versículo 21, la importancia de este hecho es que los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este dice, juró Dios. Por eso al principio dije, prestemos atención a esa expresión, juró Dios. Esto es el sacerdocio para siempre. Dios lo estableció. Es hecho fiador de un mejor pacto. Por eso dice, entremos confiadamente, entreguémonos confiadamente bajo este sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. Entonces, esto es importantísimo saber de que este sacerdocio es por juramento de Dios, el sacerdocio de Cristo, que es para siempre y nos asegura a nosotros, podemos ir en nuestras necesidades, en nuestras angustias, en nuestras alegrías, en todo tiempo, confiadamente al trono de la gracia. Eso se refiere a este nuevo sacerdocio que entró Jesucristo una vez y para siempre. No necesita un sucesor, Él entró una vez y para siempre y está intercediendo continuamente por nosotros hoy día. Y es interesante, el versículo 21 dice, quien hace este juramento, Dios, dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tenemos estamos reasegurados con Cristo en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que imitar a Cristo. Imitamos a Cristo. Por eso dice la Biblia que somos participantes de su naturaleza divina. Y hoy nosotros somos aquellos que tenemos que manifestar a través de nuestra vida ese sacerdocio de Cristo el Señor. Quisiera leer el versículo 25 y con eso vamos a terminar. Encontramos que este sacerdocio es de un poder perfecto, porque viene de lo perfecto, es santo y hay tantos requisitos interesantes. Vemos el versículo 25, por favor. Capítulo 7, ¿alguno me lo lee? Por lo tanto, pues, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque vive siempre, puede interceder siempre por nosotros. Puede salvar siempre, puede interceder siempre, dice, ¿sí? En cada generación, en todos los tiempos, Cristo puede interceder siempre y Cristo puede salvar siempre. Sus recursos son inagotables, su poder es inagotable, siempre está presente, siempre puede salvarnos. Y hoy es tu oportunidad, este es el día que el Señor preparó para ti. Acepta a Jesucristo, acepta a este sumo sacerdote en tu vida y el auxilio de Dios siempre estará a tu alcance, porque juró Dios y no se retracta de su juramento. Este es este nuevo sacerdocio eterno y para siempre por nosotros y a favor de nuestra vida. Él cumplió ese requisito, Él entregó su vida por nosotros y para siempre. Él reconcilió al hombre con Dios. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa y por tu sacerdocio que está vigente hoy por cada uno de nosotros. Y nos despedimos en este día hasta un nuevo programa. Gracias, chicos. Gracias, Johnny, por visitarnos. Gracias por la tarea maravillosa, por todos aquellos que desarrollan este sacerdocio. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y nos vamos con esta alabanza en el nombre de Jesús. Y vamos a preguntarle también a Nicodemo si entendió el mensaje. Nicodemo, ¿puede acercarse hasta aquí, por favor? Porque queremos cantarle esta alabanza y pedirle a si algunos jóvenes quieren acercarse hasta aquí, también vamos a alabar al Señor. ¿Qué les parece? A ver si quieren venir. El que quiera venir, puede hacerlo. Nicodemo, esta alabanza dice así. Escuchen.
Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio y linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio y linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos amó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos amó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Eso. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio y linaje escogido por Dios. Sí, somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio y linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos amó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos amó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Admirable, vamos. Admirable, somos los hijos de luz. Gloria a Dios.